continuamos con este tema: matrimonio, familia, divorcio, casamiento. Los fariseos le preguntan al Señor Jesucristo, capciosamente, maliciosamente: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? ¿Por qué Moisés mandó entonces a dar carta de divorcio? Vamos a ver qué es lo que dice esta palabra en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envejecida, porque es abominación delante del Señor, y no has de pervertir la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Aquí está pues lo que los fariseos le preguntan al Señor Jesucristo, que por qué Moisés mandó a dar carta de repudio a la mujer. También aparece en el capítulo 24, versículo 1, alguna cosa indecente, lo que yo te explicaba. O sea, las 5 causas que rompen un pacto matrimonial: adulterio, fornicación, homosexualismo, lesbianismo o alguna cosa indecente. Si tú eres casada o casado y tú, a través de cualquiera de estas conductas no aprobadas por Dios, faltaste, caíste en esta situación, tú rompiste el pacto matrimonial. Ahora, mucha gente irá a decir: bueno, pero es que la ley ya quedó atrás, la ley ya quedó relegada, ya no hay nada que hacer con la ley. La ley ni fu ni fa. Quiero decirte con todo mi corazón, y sería bueno que tú y yo estudiáramos la palabra, sería bueno que tú y yo estudiáramos la Biblia, porque en verdad ahí hay respuestas para todos. Es impresionante. Me gustaría rápidamente corroborar lo que estoy diciendo con el libro de Mateo, si tú me acompañas. Ya vamos a estudiar los otros versículos que quedaron en stand-by, quedaron ahí pendientes. Acompáñame por favor. A ver, vamos a hablar un poquito sobre la ley en el libro de Mateo. Mateo capítulo 5. Es interesante que veamos esto. Y dice lo siguiente: Mateo capítulo 5, versículo 17. Jesús y la ley. No penséis, Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños, así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia
no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Me da risa, ¿sabe por qué? Es impresionante. Porque, ¿cuál es la justicia de los escribas y fariseos? No es ninguna. Y nosotros, dice Jesús, si vuestra justicia no fuese un poquito mayor que la de los judíos y los fariseos, entonces nadie sería salvo. ¿Se da cuenta la misericordia de Dios tan grande con usted y conmigo? Y con todo aquel que acepta a Jesucristo. Ahora, escúchenme con atención. Voy a hablarle algo sobre la ley. Escuchen, en Mateo capítulo 5, versículo 17, Jesús no vino a quitar la ley, vino para cumplirla. Pero nadie en su condición, es decir, en su naturaleza caída, es capaz de cumplir la ley. ¿Me entiende lo que quiero decir? En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 4 y 8, dice lo siguiente: si bien el Altísimo mora, si bien el Altísimo no mora en templos hechos de manos, como dice el profeta, Hechos 49, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. En Hechos versículo 50 dice: no hizo mi mano todas estas cosas. Hechos 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. En Hechos 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Hechos 53, vosotros que resistís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Hechos 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, es decir, contra este siervo de Dios, Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Usted va a encontrar todo este capítulo de Hechos, pasaje de Hechos, capítulo 7, 48 en adelante, acerca de cómo la gente que hablaba de la ley, lo único que hacía era realmente no cumplirla, no pudieron cumplirla, pero sí querían que otros cumplieran la ley. Ahora, entonces, ¿qué hacer con respecto a esta situación? Es cuestión de tiempo. ¿Qué es cuestión de tiempo? Escuchen, la ley nadie humanamente la pudo cumplir, nadie la pudo llevar a cabo. ¿Sí? Usted va a encontrar en la ley unas situaciones tan complicadas. Para dar alguna idea de lo que yo le estoy refiriendo, el solo hecho de ver la desnudez de alguien debía de morir, de ver la desnudez del padre o la madre debía de morir irremisiblemente. O sea, la ley era bien complicada. Usted va a encontrar en los evangelios cuando la mujer es sorprendida en el pleno acto del adulterio y los fariseos llevaron a la mujer a los pies de Jesús. ¿Se acuerda de ese pasaje bíblico? Sí. Llevan a la mujer, pero no llevan al hombre, por el cual fue sorprendida la mujer del adulterio. Solo llevaron a la mujer, al hombre lo dejaron ir. Y le dicen los fariseos a Jesús: según Moisés y los profetas y la ley, cualquiera que sorprenda a una mujer en el pleno acto de adulterio debe ser apedreada, debe ser lapidado o apedreado, debe ser muerto a piedra. Y Jesús les dijo, usted conoce ese pasaje: si alguno está libre de pecado, tire la primera piedra contra ella.
Y todos sabemos que esta gente mala tiró las piedras al suelo, porque obviamente nadie está libre de pecado. Estoy hablando de la ley. La ley nadie la pudo cumplir, nadie la ha podido cumplir. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Porque ¿cómo alguien imperfecto va a poder cumplir cosas tan perfectas? ¿Cómo va a poder alguien imperfecto cumplir la ley perfecta de Dios? Ahora, un día no muy lejano podremos cumplir la ley. Veamos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 53. Dice, y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, todos nosotros seremos transformados. 1 Tesalonicenses 4:15, 16 y 17 dice lo siguiente, versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros no seremos no seremos primeros, porque hay un orden, es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. 1 Corintios 15:51: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escuchen, transformados. Versículo 53: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Quiero explicarle algo, y se lo quiero explicar bíblicamente. ¿Por qué la ley? Porque Jesús no vino a quitar la ley, no vino a abrogar la ley. La ley está en stand-by, es decir, la ley está en espera. ¿Por qué la ley está en espera? Porque la ley está en stand-by. Porque un día la vamos a poder cumplir. Pero ¿cuándo cumpliremos la ley? Cuando seamos transformados, cuando tengamos un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado es un cuerpo perfecto. Un cuerpo perfecto no peca. ¿Está entendiendo? Así como por el primer Adán, escuchen, así como por el primer Adán entró la muerte y el pecado, por el segundo Adán, tipificando al Señor Jesucristo, entró la vida. Le voy a dar un caso sencillito le voy a dar un caso muy simple, muy sencillo, de un cuerpo glorificado. Cuando el Señor Jesucristo muere, escuchen con atención, cuando el Señor Jesucristo muere, Jesús muere, sí, lo meten en el sepulcro, colocan una piedra tapando la puerta del sepulcro. Después de que el Señor Jesucristo resucita, primero va al Padre, después el Padre baja, desciende hasta los mismos infiernos, ¿sí? 3 días y 3 noches permanece en los infiernos. Allá es donde despoja a Satanás, lo vence, lo derrota, lo avergüenza públicamente. Luego el Señor Jesucristo empieza a hacer apariciones. Empieza a aparecer, aparece a la madre, aparece a los hermanos. Los discípulos están en un cuarto cerrado, escuchen. Los discípulos están en un
cuarto con las puertas cerradas, las ventanas cerradas herméticamente, porque ellos tienen miedo de todo lo que ha pasado, sí, de todo lo que ha sucedido después de la muerte de Jesucristo, y ellos están allí, los discípulos están reunidos en un cuarto cerrado herméticamente, sellado prácticamente, las ventanas cerradas, las puertas cerradas, y aparece Jesús dentro. Cuando de un momento a otro Jesús ya ha resucitado, ha ido al Padre, ha ido al infierno a derrotar, a derrotar públicamente a Satanás. Después de eso ha hecho apariciones, hizo aparición a la Madre, a María, hizo aparición a otros discípulos, hizo aparición a otras personas. Y finalmente aparece a los discípulos que están en un cuarto cerrado. Cuando Jesús entra a ese lugar, ellos se asustan y dicen: oh, un fantasma, oh, un espíritu. Y Jesús les dice: no, soy yo vuestro maestro, no temáis. ¿Tened algo de comer allí? ¿Tenéis algo de comer? Entonces le ofrecen le ofrecen un pez y le ofrecen miel. Y Jesús come, y danle de comer. Jesús come, y Jesús le dice: un espíritu no puede comer. Jesús come, tiene un cuerpo perfecto, un cuerpo glorificado. ¿Me está entendiendo? Un día nosotros seremos como Jesús, un día tendremos un cuerpo como Jesús y podremos cumplir la ley a cabalidad sin ningún problema. Jesús está hablando de que al principio Adán y Eva no pecaron porque eran perfectos. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Pero entonces vamos a volver a estudiar Mateo capítulo 19. Es interesante todo este tema. Acompáñenme una vez más al libro de Mateo, versículo 19. Rápidamente quiero volverlo a leer y tomar los versículos que todavía no hemos estudiado. Vamos a analizarlos. Mateo 19, Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó las palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. O sea, maliciosamente ellos estaban preguntando: maestro, si un hombre casado por cualquier tontería puede dejar a su esposa, o viceversa, la mujer por cualquier bobada puede dejar al esposo. De ninguna manera, les dijo Jesús. Versículo 4. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Sí. Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron pues, versículo 7, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Versículo 8, él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Voy a explicar esta parte y voy a darle un ejemplo del mismo. Jesús le llamó parábolas, nosotros le llamamos ejemplos. Bueno, por lo menos aquí en este país llamamos ejemplos. Jesús le llamó parábolas, son enseñanzas. Es decir, ¿qué es la dureza del corazón? Mire, esto es tan tremendo, esto es tan poderoso, esto es tan fuerte, que cuando el pacto matrimonial se rompe, ¿sí?, Dios da la opción al hombre de que se puede separar. ¿Sí? O sea, Dios no va a violar el libre albedrío de una persona. Pero los fariseos le preguntan a Jesús: ¿por qué Moisés mandó a repudiar, a dar carta de divorcio a la mujer? Y Jesús les dice: por la dureza de vuestros corazones, Moisés mandó a repudiar y a dar carta de repudio a vuestras mujeres. ¿Qué es la dureza del corazón? Escuchen con atención. Les voy a dar un ejemplo
y le voy a contar un pequeño testimonio rápidamente. En una oportunidad, lo voy a explicar sobre la dureza del corazón. En una oportunidad, un hombre joven casado, estaba casado con una muchacha muy bonita, tenían un hijo o una niña tenía, y resulta que el hombre salió como de costumbre temprano a su trabajo, fue para su empresa a trabajar, y cuando el hombre estaba en la empresa, cuando había llegado a su empresa, algo muy importante este hombre olvidó, muy importante. No podía llegar a ese lugar sin lo que había olvidado. El hombre se regresa, el hombre vuelve a su casa. Cuando llega a la casa y abre la puerta de su cuarto, de su casa, encuentra a su mujer con otro hombre. Los encontró en el pleno acto del adulterio, de la intimidad sexual. Cuando este hombre vio ese cuadro, vio a su amada, a su esposa con otro hombre, este hombre dice que el mundo se le vino abajo. Él ya no fue a trabajar. Él salió para su casa donde la mamá de él, se fue para donde la mamá a llorar, a contarle la cosa tan horrible que había pasado. Resulta de que este hombre llamó a la empresa, que se sentía muy mal, que estaba enfermo, que algo muy grave le había pasado, no fue a trabajar. Y este hombre empezó en una situación deprimente. Usted sabe, ¿no? Cuando alguien pasa por una tragedia de esta tan horrible, algo tan tremendo como esto, viene una depresión casi de muerte. El espíritu de depresión entra horrible a esa persona a la que no rompió el pacto matrimonial. No obstante, pasaron los días, pasaron unas semanas, al mes completico, la mujer fue a buscar a su esposo. Entonces, estas personas ya tenían alguna idea del Evangelio, alguien les había hablado del Evangelio. Ellos sí conocían algo del Evangelio, no mucho, pero alguien les había compartido un poquito del Evangelio. Esta mujer fue a buscar a su esposo, porque ella había roto el pacto matrimonial. Y la mujer fue y le dijo: mira, yo he venido a suplicarte que me escuches 2 minutos, solo un poquitito de tiempo, escúchame. El hombre le dijo: habla, lo que vas a hablar, háblalo, yo te oigo. Entonces la mujer le dijo: mira, estoy tan arrepentida, estoy tan avergonzada, me siento tan mal, tan terriblemente mal por haberme tirado del matrimonio, por haber destruido este hogar tan bonito. Tú eres un buen hombre, tú eres un hombre maravilloso, le decía esta mujer, su esposa a este hombre le decía: tú eres un hombre maravilloso, eres un buen hombre, me siento avergonzada, me siento mal, estoy atormentada, desesperada. Solo he venido, le dijo la mujer, he venido a pedirte una sola cosita pequeñita, por favor. Quiero pedirte algo, un solo favor. Yo no te estoy pidiendo, le dijo la mujer a este hombre, yo no te estoy pidiendo que tú vuelvas conmigo, no. Yo eres la reina, yo te deshonré. Yo no te pido que tú vuelvas conmigo. Yo lo único que te pido, que te suplico, es que tú me perdones. No vuelvas conmigo, pero perdona. Entonces le preguntó al hombre: ¿y tú qué hiciste? Y este hombre se quedó mirando fijamente a los ojos y le dijo: pastor, yo vi que ella era sincera, yo vi que estaba pasándola muy mal, yo vi que estaba mal, estaba quebrantada, estaba dolida, estaba triste, estaba enferma. Yo le dije: sí, ¿tú qué hiciste? Me dijo: pastor, yo amo tanto a mi esposa, estoy tan enamorado, me decía este hombre en esa época, estoy tan enamorado de mi esposa, que yo le dije que no solamente la perdonaba, sino que le iba a dar otra oportunidad.
¿Y qué pasó? No, pastor, pues volvimos y nos fuimos de luna de miel. Mire, escúchenme con atención. Cuando el amor de una persona es sincero, es grande. Cuando el amor de una persona, verdaderamente allí está Dios. ¿Sí? Entonces allí ocurre un milagro sobrenatural. Se llama la restauración del pacto. El pacto es restaurado, ¿me entiende? Dios da una segunda oportunidad y Dios restaura el pacto matrimonial. Entonces se empieza a trabajar en una sanidad interior en ambos, emocional, en una sanidad psíquica, en una sanidad emocional, espiritual y física, y en todas las áreas, como seres integrales que somos. ¿Me entiende? Y entonces, ahí la dureza del corazón ya no cabe. ¿Me está entendiendo? Ya no hay dureza. Dios restaura el pacto. Sin embargo, Dios es tan caballero, es tan gentil, es tan cordial, que Dios respeta cuando alguien rompe el pacto matrimonial. Y quiero recordarle, somos seres que tenemos libre albedrío. Dios respeta. Si usted rompe el pacto matrimonial, usted quiere dejar a esa persona, Dios permite eso. Sí, Dios mandó a dar carta de divorcio, de repudio, por la dureza del corazón. La dureza del corazón. Puede haber una restauración de pacto si verdaderamente hay un amor sincero y si verdaderamente hay un arrepentimiento genuino. Dios da una oportunidad, se ministra liberación a las dos personas, se echan fuera esos demonios, se ministra sanidad interior, emocional, sentimental, psíquica, espiritual, etcétera, etcétera. Y Dios da una segunda oportunidad y hay una restauración de pacto. Entiendan, cae el justo 7 veces y Dios lo levanta. El problema es cuando está en la dureza del corazón y cuando no hay un genuino arrepentimiento. Porque estos demonios son tan fuertes que no dejan que la gente se arrepienta. No dejan que las personas se arrepientan. Continuemos. Y yo digo, versículo 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa. ¿Cuánto nos queda? Un minuto, ya volvemos. Wow, ya volvemos a la serie.